Llegamos a viernes 27 de febrero de 2026. Estamos terminando ya este mes, es el último viernes de febrero, así que vamos a ponernos al tanto de qué pasa en Guatemala y el mundo. Y aquí los temas que destacamos. En menos de 4 horas, 2 balaceras le cegan la vida a 2 ciudadanos en la zona 5 de la capital guatemalteca. Hasta ahora, las autoridades no conectan los hechos violentos entre sí. Les contaremos lo que se sabe al respecto. Y transportistas fuerzan acuerdo con el Congreso guatemalteco para aplazar la entrada en vigencia de las sanciones por implementar en ese momento las regulaciones de velocidad. No lo han hecho y parece que no lo harán por un buen tiempo. En la cita no estuvo el organismo ejecutivo. Les contaremos más. Y personal de la Embajada de Estados Unidos en Israel tiene hasta hoy para evacuar ante la posibilidad de nuevos ataques en el Golfo Pérsico. Les contaremos lo que ha trascendido hasta este momento. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden sintonizarnos también en guatevisión.com y en @guatevisión, dejarnos sus comentarios de lo que ocurre en donde ustedes se encuentran. Vamos a los temas del momento. En menos de 4 horas, 2 tiroteos dejaron al menos 2 personas fallecidas y una herida en la zona 5 de la capital del país. El primer hecho ocurrió en la colonia Monja Blanca, en donde un hombre murió en el lugar y otro debió ser llevado a la emergencia de un hospital por los bomberos voluntarios. Pero minutos más tarde, en la 27 calle de la misma zona, allí en la zona 5, bomberos municipales confirmaron la muerte de otro sujeto de aproximadamente 28 años, localizado en la vía pública con varias heridas de bala. Las autoridades intentan determinar los móviles de los hechos y si existe algún tipo de conexión, aunque por ahora lo descartan. Y un motorista resultó gravemente herido tras un aparatoso accidente en la Quinta Avenida de Amatitlán. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad. Vean esas imágenes. Allí se puede ver cómo se han viralizado en las redes sociales y es por lo dramáticas que se muestran. En el video se observa cómo el conductor de una camioneta intenta atravesar la vía justo cuando un motorista se aproxima a alta velocidad. En segundos, ambos maniobran, porque ven, allí está el otro automovilista, para el otro conductor de la otra moto, quiero decir, precisamente para evitar el impacto, pero el cálculo entre la distancia y el tiempo les falla. El impacto fue potente. El motorista pierde el control y cae sobre el asfalto, derrapando varios metros. Su motocicleta avanza aún más y va a chocar contra el vehículo. Por ahora se desconoce el estado de salud de los involucrados. Vaya situación. Y luego de varias denuncias de vecinos por la conducción temeraria de un autobús, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula ha informado que ya ubicó el autobús extraurbano que viajaba de manera imprudente en plena carretera a El Salvador. Estaba poniendo en riesgo a pasajeros y a otros automovilistas. Al ser detenidos, los agentes descubrieron que, tal como lo sospechaban, el piloto conducía en estado de ebriedad, situación que derivó en el traslado del vehículo al predio municipal y la imposición de una alta sanción, pero el hombre también debe enfrentar a la justicia. Y un adolescente de 17 años murió y 2 personas más resultaron gravemente heridas tras un accidente de tránsito en el kilómetro 163.5 en la ruta que conecta a los municipios de Mazatenango con Cuyutenango en Suchitepeques. Ludin Satey, originario de Cuyutenango, no logró llegar a la mayoría de edad. Su vida se vio truncada cuando viajaba a bordo de una motocicleta y fue impactado junto a otro motorista por un automovilista. El conductor del auto fue arrestado en el lugar, pero poco después trascendió que el hombre también conducía ebrio. Los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango. La ruta quedó bloqueada por lo menos 2 horas.
Precaución en las carreteras. Otro accidente automovilístico tuvo lugar en el kilómetro 15 hacia el sur guatemalteco. La Policía de Tránsito de Villanueva dijo que aún investiga los detalles de esta nueva emergencia, pero esta les hizo colapsar el tráfico para viajar en aquella zona hacia la costa sur. Los funcionarios de tránsito lograron establecer nuevas rutas y agilizar así la movilidad. También lograron redirigir a varios conductores. No obstante, la situación por varias horas fue caótica. Y hablemos ahora de allanamientos en la zona 1 de Quetzaltenango en busca de criminales que estarían trabajando con una red de explotación sexual. Estas acciones llevaron a las fuerzas del orden hasta aquella zona. En el lugar fueron capturados Oscar N., de 35 años, y Alberta N., de 54. Ambos son sospechosos de agenciarse de dinero por medio de un negocio de trata de personas. Las diligencias continúan, ya que las autoridades creen que se trata de un número mayor de grupos en estos delincuentes que podrían estar trabajando en conjunto en el área. Taxis piratas en Misco, alerta, por favor, pongan atención a esta noticia, y es que esa alerta fue la que llevó a las autoridades a realizar un operativo policial justamente en el Boulevard El Naranjo en busca de autos utilizados como taxis, pero que tenían como fin principal, el verdadero propósito era cometer todo tipo de delitos, aunque hasta ahora las autoridades no han precisado cuáles eran. Las denuncias ciudadanas desataron el operativo, coordinadas inmediatamente por medio del Plan Centinela Metropolitano, con las que hicieron identificación de conductores, la revisión de documentos y también la validación de permisos de operar en el caso de los taxistas. No se descartan la consignación de taxis piratas en las próximas horas. Y las autoridades reportan la captura de varias personas en distintos puntos del país. Vamos a hablar ahora inicialmente desde lo que ocurre en Izabal. Allí, un allanamiento en la aldea Cristina, Los Amates, llevó a la detención de Ulises, de 25 años, por quien pesaba una orden de captura por homicidio en grado de tentativa. Vamos a los hechos. El hombre habría sostenido una acalorada discusión con un familiar, pero no resistió la tentación, sacó su arma y le disparó. La persona murió a causa de un impacto por una escopeta. Entre tanto, en Jutiapa detuvieron a Josué, de 28 años, para quien se debe ahora hablar un poco más, y es que él enfrentará a la justicia por hurto agravado. Y casi simultáneamente en San Marcos, Anderson, de 19 años, fue detenido cuando quedó al descubierto que ocultaba marihuana y cristal. Finalmente, en Jutiapa, fueron detenidos Ener, de 22 años, y Junior, de 21, porque llevaban metanfetamina que se presume sería vendida en el área. Mientras tanto, en la aldea El Carmen, en Santa Catarina Pinula, investigadores localizaron a un hombre identificado ya como Carlos Giovanni Zacarías Chilel, de 20 años, alias La Mosca. El hombre, se presume, es integrante de la pandilla del barrio 18. Alias La Mosca pretendía dar muerte a un comerciante de la zona, presuntamente por no pagar extorsión. Al detenido le decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, 2 tolvas y municiones, por lo menos 90 de ellas, las cuales llevaba dentro de una mochila. El hombre ya está ahora mismo en la torre de tribunales. Y un grupo de aproximadamente 20 estudiantes de primer ingreso de la carrera de agronomía del Centro Universitario de Suroccidente, CONSUROC, así es como se le llama de manera más breve, fue detectado de esta manera. Como lo pueden ver, todo ocurrió en Mazatenango, Suchitepeques. Ellos protagonizaron un acto de vandalismo anoche en el edificio universitario. Los estudiantes, que se presume estaban alcoholizados, pintaron con aerosol 6 salones del primer nivel del módulo 1 de los edificios. Además, lanzaron aceite quemado y también lanzaron vísceras de animales en los salones y los pasillos. También se ha reportado que encontraron botellas de cervezas que estaban quebradas al momento de la detección, también botas y prendas de vestir en el lugar. Videos del incidente viralizados ya en las redes sociales muestran a los estudiantes o presuntos estudiantes realizando todo tipo de pintas y provocando daños en el edificio sin que nadie pudiera detenerlos. Además, escribieron consignas en el estacionamiento en contra de la ley antibautizos, desafiando así a las autoridades universitarias.
Y cambiamos de tema. La actividad explosiva del volcán de fuego mantiene una gran alerta preventiva en todo el sector, pero especialmente en el agropecuario, ante el riesgo de una caída de ceniza que podría afectar cultivos, fuentes de agua y también produciría muchos daños a la producción pecuaria. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha emitido la alerta con base en reportes del INSIBUME que detallan entre 5 y 15 explosiones por hora con columnas de gas y de ceniza que alcanzan hasta los 5.000 metros de altura. Entre los cultivos más vulnerables figuran el café, las hortalizas, el aguacate, los cítricos y también los pastos, mientras que en el sector pecuario se advierten posibles problemas respiratorios en el ganado y contaminación en el agua, además del forraje. La caída de ceniza ya se reporta en municipios de Zacatepeques, por lo que las autoridades recomiendan proteger las fuentes de agua y limpiar el sistema de riego, además reducir la exposición de los animales para evitar pérdidas económicas. Y la actividad del volcán de fuego sigue produciendo columnas de gas, como veíamos ahora, pero vamos a unas recientes. Y es que el gas y la ceniza están alcanzando alturas de entre 4.300 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, las cuales ya se desplazan en dirección sureste. Está provocando también la dispersión de ceniza sobre el departamento, como decíamos antes, tanto de Suchitepeques, pero también el departamento de Guatemala. Según los modelos numéricos desarrollados por el INSIBUME, la ceniza podría alcanzar mayores distancias, dependiendo de las condiciones atmosféricas durante las próximas 24 horas. Pero las emisiones ya se han registrado y dicen que se ha registrado un pulso débil y moderado, considerando dentro del patrón normal de esa actividad volcánica. No se reportan incrementos significativos en esa actividad por ahora, pero piden estar en alerta, por favor, con medios oficiales. Y también las autoridades están alertando que el fin de semana habrá calor, así como lo escuchan. Finalmente ha llegado el calor, pero será intenso. Hay riesgo de incendios forestales, por los que se pide tener muchísima precaución en áreas con niebla y neblina, pero sí con calor. Las primeras horas de la mañana podrían dar paso precisamente a poca nubosidad, ambiente cálido y brumoso durante el día. Pero escuchen, el frío en la noche y la madrugada seguirá presente, especialmente en el altiplano central y occidental. Según el boletín más reciente de los meteorólogos, para este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se tienen que tomar en cuenta las condiciones que acabamos de mencionarles. Mientras tanto, en la meseta central, incluida la ciudad capital, las temperaturas máximas oscilan entre 27 y 29 grados, mientras que en el altiplano podrían alcanzar, escuchen esto, hasta 31 grados. En las regiones del Pacífico y en Petén se esperan máximas que regresan a los 34 y 36 grados. El mayor calor se registrará, atentos, en la región del Motagua y el Valle del Oriente, en donde los termómetros podrían llegar hasta los 39 grados. Vaya temperaturas. Las autoridades advierten que la poca nubosidad y las altas temperaturas son favorables para la proliferación de incendios forestales, también condiciones que podrían persistir la próxima semana. Así que, por favor, precaución en caso de iniciar algunas fogatas, deben quedar completamente apagadas. Gracias por continuar en nuestra emisión en directo y en Prensa Libre Radio. La Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público acordó en la sesión del pasado jueves, es decir, ayer, la creación de una mesa técnica para analizar asuntos relacionados con el proceso, entre ellos los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad. La propuesta fue presentada por la presidenta de la comisión y contó con el respaldo de 14 comisionados. La mesa técnica estará integrada por Claudia Paredes, Patricia Gámez, Luis Aragón, Jorge Cordón y Luis Ruano.
Y este viernes 27 de febrero es el último día para los profesionales del derecho que están interesados en ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad y en este caso estarían representando ya a otra organización, a otra institución, pero para eso tienen que presentar sus documentos y serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes designen a los nuevos togados para el periodo 2026-2031. Elmer Vargas nos cuenta cómo ha avanzado ese proceso durante esta mañana. Elmer, buenas tardes, cuéntanos qué ha pasado. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Y es que hoy es el último día para todos aquellos profesionales que deseen optar al cargo de magistrado titular o magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, la cual es designada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Han acudido a esta instancia para poder presentar la documentación correspondiente y esto de esta manera poder participar ante esta designación, que la cual se ha indicado por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dicha designación la estarán realizando el próximo martes 3 de marzo. A esta hora y durante estos 5 días que ha tenido el tiempo para poder presentar dicha documentación, hasta esta hora y hasta estos instantes han sido 20 los profesionales a los cuales hemos podido identificar quienes han presentado la documentación correspondiente. Podemos destacar o los nombres que podemos mencionar de algunos personajes que han venido a presentar dicho expediente. Se encuentra la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Josefina Ochoa, quien ella buscaría su tercer periodo en este organismo. Así también es importante señalar que se encuentra, ha venido a dejar su expediente, Benicia Contreras Calderón, que ella fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la magistratura anterior. Recordemos que ellos únicamente estuvieron 10 meses y entregaron el cargo en octubre del año 2024. Así también se encuentra David Esteban Pineda, quien fue candidato a la vicepresidencia para los comicios anteriores del 2023, así también como Esther Elizabeth Mancio. Ella es jueza presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Estos son algunos de los nombres que podemos mencionarles de los abogados que han venido a presentar la documentación y poder optar al cargo de magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Se tiene previsto por parte de la Corte Suprema de Justicia que en horas de la tarde estarán realizando una publicación donde estarán dando a conocer el listado completo de los profesionales que deseen optar a este cargo. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Esvin García, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Estaremos pendientes de lo que sigue ocurriendo en ese lugar. Mientras tanto, el presidente ya ha expuesto algunos resultados importantes del simulacro nacional de CONADUR. Tras el simulacro del sismo realizado el 24 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo habló de los resultados de ese ejercicio hipotético. Lo hizo durante un encuentro en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Allí estuvo nuestra periodista María Paula Carranza. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora, María Paula? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se está desarrollando la reunión del CONAUR, donde el presidente Bernardo Arévalo dio los resultados hipotéticos ante el simulacro nacional que se desarrolló el 24 de febrero, categorizando esos resultados como altamente preocupantes si el país tuviera un sismo de la misma magnitud de hace 50 años. Conocemos ya el grado de territorio guatemalteco, el grado de exposición que tenemos a este tipo de fenómenos, los daños que se producirían de acuerdo al ejercicio realizado a 50 años del terremoto aludido no serían menores proporcionalmente a los de 1976, sino que serían mucho mayores. Afectación por daños a viviendas quedó estimado en 14.770.000 personas afectadas. 14 millones de personas afectadas. Personas y evacuadas. Personas evacuadas, 3.533.000. Personas albergadas, 285.000. 195.000 personas heridas. 31.000 personas desaparecidas y casi 89.000 personas fallecidas. El daño sufrido por las viviendas nos dice que 581.000 sufrirían daños leves, 2.058.000 sufrirían daños moderados y 285.000 sufrirían daños severos. En otros daños a infraestructura física,
2.290 carreteras serían afectadas, 370 puentes quedarían afectados o destruidos, 7 hospitales quedarían afectados, 2 hospitales se quedarían destruidos, 821 centros de salud estarían afectados y con 47 destruidos y casi 8.000 centros educativos afectados, con el aeropuerto La Aurora afectado directamente, con 3.476 comunidades sin energía eléctrica y con 14.800 redes de agua afectadas. De igual forma, la directora de la Conred el miércoles en la ronda había mencionado que uno de los puntos de mejora eran principalmente internos entre las instituciones por posibles problemas al momento de la comunicación. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula, por ese reporte. Y hablemos ahora de otros asuntos. La sede diplomática guatemalteca en Tokio tuvo un encuentro con Sadatoru Wacabaya. Ella es justamente la presidenta de la Asociación de Amigos de la Cultura Maya en Japón y la agrupación está promoviendo en este momento un estudio y la difusión del legado maya en ese país asiático. Durante la reunión, el embajador Jacobo Cuyún habló de las nuevas acciones de cooperación para impulsar la proyección de la cultura maya y consolidar la diplomacia cultural entre ambas naciones. Por su parte, la embajadora destacó que este acercamiento amplía los vínculos académicos y culturales, pero que también posiciona el patrimonio guatemalteco en el exterior. Guatemala envió por primera vez en su historia más de 900 accesiones o propiedades de semilla nacionales a la bóveda global de semilla de Svalbard, esto en Noruega, conocida como el Arca de Noé de las semillas. El material genético ya se encuentra bajo el resguardo en ese banco subterráneo de máxima seguridad. El envío incluye semillas de maíz, frijol, ayote, también de bledo y 2 variedades de otros productos. Está consolidando así varios ancestros silvestres más antiguos del maíz, también especies clave para la seguridad alimentaria y la identidad agrícola guatemalteca. Las muestras son conservadas a temperaturas de hasta 20 grados centígrados, los cuales permiten la preservación a largo plazo para que esto pueda funcionar. Esto puede proteger también las semillas por el cambio climático y los desastres naturales. El logro fue impulsado por el MAGA junto a la FAO y también, en este caso, ha participado el gobierno de Noruega. Y transportistas en Guatemala alcanzaron un acuerdo con el presidente del Congreso para buscar la prórroga de la ley de limitadores de velocidad y evitar así que por ahora haya medidas que les puedan castigar. Pero de esa conversación vamos a hablar en el siguiente enlace. Vamos inmediatamente con uno de nuestros compañeros. Allí tenemos, como ven, a Oscar Vázquez para darnos esta información. Adelante. Elsa Mariano, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que hoy en el Congreso de la República se ha realizado una segunda reunión entre los representantes de los transportistas y el presidente de este organismo legislativo. Cabe resaltar que la reunión que se realizó ayer, los transportistas pedían una prórroga de al menos un año para la implementación de los reductores de velocidad. Ayer las autoridades dijeron de que iban a conversar para llegar a los acuerdos necesarios y evitar así posibles bloqueos que habían sido anunciados por los transportistas y también manifestaciones pacíficas. Este día se han reunido, como he mencionado anteriormente, y han llegado a un acuerdo que será mesas técnicas de trabajo, por lo que el presidente del Congreso comenta al respecto. Escuchemos. Y quiero dejarle claro, yo hablé con el presidente el lunes de la República y él quería que esta gente no se fuera en huelga. Y le estamos dando la salida legítima. Solo el Congreso puede quitar y poner multas, nadie más. No lo puede hacer un acuerdo ministerial, no lo puede hacer. Entonces le estamos dando una herramienta y le estamos diciendo que se autorregulen, porque la manera que vamos a dejar la ley no van a tener otra manera más que autorregularse.
Además de lo expresado por el presidente Luis Contreras, los transportistas también se han mostrado satisfechos por los acuerdos a los que se han llegado. Se mencionó de que en instancia de jefes de bloque será conocido por parte de los parlamentarios que la integran la solicitud de los transportistas y así llevar al Pleno esta solicitud y que se conozca de urgencia nacional. Se habló también de que posiblemente la elección de los magistrados a Corte de Constitucionalidad pueda sufrir un retraso en la elección derivado a que se comprometieron los parlamentarios a conocer de urgencia nacional lo presentado por los transportistas. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, con imágenes de Javier González y Valeria Betancourt. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Y Guatemala fortalece su cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades locales y representantes del programa de la Unión Europea Pacto 2.0 tuvieron un encuentro regional enfocado precisamente en combatir las extorsiones, pero pusieron especial atención a las que se originan desde las cárceles guatemaltecas. Según los expertos, el país muestra una fuerte voluntad política para enfrentar esos desafíos de manera coordinada. Enlazamos con el periodista Juan Pablo Garrido para que nos ofrezca otros detalles del encuentro. Hola, Juan Pablo. Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos compartir y está relacionado a un foro que se realiza en un hotel de Zona 10 capitalina, el cual es organizado por la Unión Europea por medio del programa Pacto 2.0. Importante dar a conocer que participan dependencias del Ministerio de Gobernación, entre ellas la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. Y también vale la pena destacar que esta actividad tiene como fin principal poder discutir buenas prácticas que se realizan dentro del sistema penitenciario para poder evitar delitos como relacionados a la extorsión. También podemos señalar que han participado delegaciones de varios países, entre ellos Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras y México. También podemos compartir que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, participa de esta actividad y destacó la importancia que tiene de trabajar de manera coordinada con la Unión Europea para poder fortalecer los procesos dentro de la Dirección General del Sistema Penitenciario y de esta manera poder evitar el delito de la extorsión, que muchas de ellas salen de las distintas cárceles del país. Una estadística que podemos compartir y está relacionado a este tema es que según la Fiscalía del Delito contra la Extorsión del Ministerio Público, 55 casos diarios es el promedio de denuncias que se reciben desde el 1 de enero aproximadamente al 18 de febrero de 2026. Con estos datos manifestaba el ministro de Gobernación, es importante fortalecer los esquemas de seguridad y de esta manera se ha trabajado de manera coordinada con representantes de la Unión Europea por medio del programa Pacto 2.0 para poder buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. En cámara, María René Barrientos, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Vamos a temas del momento. La Habana afirmó que Washington está dispuesto a colaborar en la investigación sobre el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha procedente de Estados Unidos que dejó 4 muertos hasta ahora. Cuba denunció que 10 personas armadas fueron interceptadas en sus aguas territoriales cuando, según la versión, intentaban infiltrarse en la isla con fines terroristas en medio de tensiones crecientes entre ambos países. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla se defenderá ante cualquier agresión. Según las autoridades cubanas, el grupo a bordo de la lancha con matrícula de Florida portaba fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos y también de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje. Un alto funcionario estadounidense, por su parte, ha declarado que al menos 2 de los pasajeros tenían ciudadanía en ese país y entre ellos uno había fallecido y el otro estaba gravemente herido. La misma fuente indicó que el propietario de la embarcación aseguró que esta había sido robada por uno de sus empleados. Hablemos ahora de Pakistán, que ha bombardeado este viernes varias ciudades de Afganistán, incluida la capital Kabul, y ha declarado a su vecino una guerra abierta. Al este de Kabul es donde se producen estas explosiones. La frontera con Pakistán
varias personas resultaron heridas por proyectiles de los que ahora hablamos como morteros, que impactaron un campo de refugiados que alojaba a afganos que habían sido repatriados en algún momento desde Pakistán. Las autoridades han dicho que estos enfrentamientos se producen y que, según Kabul, el gobierno de Pakistán asegura que los ataques del viernes constituyen una respuesta adecuada a las acciones de su vecino. Pakistán, potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militares que lanzan ataques en su territorio, señalamiento que las autoridades afganas niegan. Ante el aumento de la tensión, Irán y China se ofrecieron como mediadores y llaman a las partes a mantener la calma. Y en medio de la escalada de las acciones militares entre el gobierno de Estados Unidos y otras instituciones, ahora ya justamente ese país ha anunciado que la embajada de Israel o la embajada de Estados Unidos en Israel debe ser evacuada de manera preventiva por el aumento de las tensiones en aquella región. Estados Unidos recomendó el viernes al personal no esencial de su embajada que abandone Israel en medio de amenazas de un ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional. La embajada estadounidense en Jerusalén los instó a partir mientras haya vuelos comerciales disponibles. El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos bajo mediación de Omán y considerada un último intento para evitar una guerra. Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales negado repetidamente por Irán. El 19 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de 10 a 15 días para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza. El mandatario ha ordenado el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio, que incluye 2 portaaviones. China también desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Irán debido a un fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el viernes estar sumamente alarmado por el riesgo de una escalada militar regional y sus consecuencias para la población civil. Vamos a otros temas. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un amigo y le solicitó el cese del bloqueo y las sanciones a su país en el marco de una nueva relación bilateral tras la captura de Nicolás Maduro. La presidenta interina de Venezuela le pide al presidente estadounidense Donald Trump el cese del bloqueo y las sanciones en el marco de la nueva relación con Washington. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero y dio un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. Trump, quien dice estar a cargo de Venezuela, ha expresado su satisfacción con Rodríguez. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un socio y amigo. El petróleo venezolano padece un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones. El gobierno de la presidenta interina ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica ley de amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos. El proceso de liberación ha avanzado a cuentagotas. La ONG Foro Penal estima que aún permanecen más de 560 presos políticos en cárceles de Venezuela. Y el jueves Rodríguez se reunió con directivos de la británica Shell para evaluar proyectos gasíferos. La Comisión Europea decidió aplicar de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la legalidad. La medida generó la división entre los Estados miembros. España y Alemania la respaldan, mientras que Francia mantiene su oposición.
La Unión Europea aplicará de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur a la espera de la decisión del máximo Tribunal Europeo sobre la legalidad del pacto. El anuncio fue hecho el viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó que la aplicación es provisional y que el acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. La ratificación del pacto estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede frenar su ratificación durante 1 año y medio. Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el acuerdo comercial y se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay hagan lo propio en los próximos días. España y Alemania respaldaron la decisión de la Comisión, mientras que Francia, que se opone al tratado, calificó la medida de mal gesto por parte del Ejecutivo comunitario. En esencia, para Francia es una sorpresa y una mala sorpresa, y para el Parlamento Europeo es un mal gesto. La Comisión Europea debe ahora notificar formalmente a los países del Mercosur su intención de aplicar provisionalmente el acuerdo, que entraría en vigor 2 meses después de esos intercambios formales. El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la Unión Europea y los fundadores del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los 2 bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores. Y una actriz se enfrenta a una batalla inesperada, recuperar su voz y su rostro. Y es que fueron utilizados para crear a una supuesta ministra generada por inteligencia artificial, pero lo hicieron sin su consentimiento. Anila Villa es una figura muy conocida del teatro y la televisión albanesa, con 3 décadas de carrera, pero nunca imaginó terminar siendo el rostro de una ministra virtual. Cuando me vi dando un discurso en el Parlamento, cuando escuché mi voz diciendo esas palabras, pensé para mis adentros, pero si esta es mi propia voz la que estoy oyendo, aquel día fue terrible para mí, lloré. Todo comenzó en 2025, cuando Villa sí aceptó prestar su imagen para Diela, una asistente virtual destinada a orientar a ciudadanos en trámites online. Fueron horas y horas grabando movimientos y sonidos para lograr un avatar realista. Y el proyecto fue un éxito, con casi 1 millón de interacciones. Pero en septiembre el gobierno decidió ascender al chatbot y presentarlo como ministra de Contratación Pública, prometiendo que así las licitaciones serían 100% libres de corrupción. Una movida celebrada por el oficialismo, pero criticada por expertos y opositores que denunciaron falta de transparencia. Usar mi rostro y mi voz con fines políticos es un asunto muy serio. No sabía qué hacer. Pensé, si no reacciono, podría pasar algo malo. La actriz asegura que su contrato con el Estado había vencido meses antes y que sus intentos de comunicarse fueron ignorados. Por eso decidió acudir a la justicia. Su abogada dijo que reclamarán 1 millón de euros en daños, algo que una portavoz del gobierno calificó de disparate. Pero la actriz promete luchar hasta recuperar su identidad y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es momento de una pausa, pero ¿recuerdan ustedes el caso de un jugador que golpeó a la mujer árbitro que estaba precisamente en el encuentro? Tenemos novedades de ese caso legal. Esto y más luego de la pausa. Tal y como les adelantábamos, el jugador Bernabé Lázaro Cruz fue ligado a proceso judicial señalado de agredir a la árbitro Manuela Jacqueline Marroquín durante un partido comunitario en San Juan Cotzal, Quiché. El hecho fue captado en video por los aficionados y generó tremenda indignación y derivó en una denuncia formal. Según el acta a la que tuvo acceso Prensa Libre y Guatevisión, la árbitra relató que el incidente ocurrió en minutos finales del encuentro, cuando sancionó una falta tras mostrar
una tarjeta amarilla, el jugador presuntamente la insultó y luego le propinó un golpe en el rostro, haciéndola caer al terreno de juego y perder el conocimiento por un momento. El abogado de Jacqueline Marroquín confirmó que el caso avanza en el organismo judicial y que ahora corresponde dilucidar responsabilidades, mientras que las autoridades deberán determinar la responsabilidad penal en las próximas etapas del proceso. Según la siguiente audiencia, podría ocurrir el 17 de junio. Tiene el Ministerio Público 3 meses para continuar con la investigación y ¿será trasladado de inmediato a Santa Cruz Quiché? No, le beneficiaron con medidas sustitutivas. Él quedó ligado a proceso por violencia contra la mujer. El caso continúa entonces hasta que llegue a su fin. Así es. ¿Ustedes quieren que él vaya a la cárcel? Pues tendré que discutirlo con la familia. Esto es violencia contra la mujer. ¿Cómo cree usted que se haga justicia? Pues efectivamente cada delito pues tiene, por eso está ahí un juez para que evalúe esa parte, pero en su momento pues ahí se puede determinar a través de la defensa que voy a argumentar, pues posiblemente se puede dar un sobreseimiento o allá en la etapa intermedia, ¿va? ¿Ustedes van a seguir el proceso para ver de qué manera pueda terminar? Pues el proceso sí va a seguir, pero yo considero que pues por ahí ya la próxima audiencia pues sería la última audiencia de este caso. Y un choque entre un microbús y un pick-up se registró en el kilómetro 27 de la aldea San José Pinula, en la ruta hacia Jalapa. El impacto movilizó a los cuerpos de socorro al lugar. Bomberos voluntarios atendieron a 5 mujeres que tenían varios golpes, pero por fortuna eran leves. Sin embargo, ninguna debió ser trasladada al hospital, ya que pudieron atenderlas en el mismo sitio. Las autoridades más tarde recomendaron precaución a los conductores mientras determinaban las causas de este nuevo accidente. Ahora sí, analizamos los datos de las rutas centroamericanas y también cuántas carreteras en Guatemala están concentrando la mayor cantidad de accidentes de tránsito, principalmente los corredores estratégicos por donde transita el transporte de carga y también de comercio. Vamos a los detalles. Entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2026, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial ha atendido 369 hechos de tránsito en las carreteras centroamericanas, una cifra superior a los 323 casos reportados en el mismo periodo de 2025. El transporte pesado encabeza la lista de vehículos involucrados con 122 incidentes registrados. También figuran motocicletas y vehículos tipo sedán. En 2025 se cerró con 1.930 accidentes en las rutas. En lo que va del presente año se reportan 370 hechos de tránsito, los cuales 147 corresponden a colisiones, 48 a salida de pista, 41 vuelcos, entre otros. Entre los tipos de incidentes más recurrentes se encuentran las colisiones, salidas de pista, vuelcos y derrapes. Según Provial, los principales factores asociados son el exceso de velocidad, las distracciones al conducir, no guardar la distancia de seguridad y las maniobras imprudentes, además de no hacer mantenimiento a los vehículos. Desde Provial hacemos un llamado a la prevención, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente, evitar distracciones al volante y no conducir bajo efectos del alcohol o fatiga pueden marcar la diferencia en carretera. Ante este panorama continúa el debate sobre la aplicación del decreto 45/2016 que obliga a instalar el sistema limitador de velocidad en vehículos de 3.5 toneladas en adelante. El dispositivo fija una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. La normativa contempla multas de aproximadamente 21 a 42.000 quetzales y de la suspensión de la línea de hasta por 6 meses, así como la cancelación de la autorización en caso de reincidencia. Provial reitera el llamado a la conducción responsable, especialmente en unidades de carga pesada, debido a que su peso y dimensiones agravan las consecuencias de cualquier accidente. Reportó Andrea Domínguez. Mucha precaución. Y en la frontera de San Cristóbal, Atezcatempa, Jutiapa, agentes de la policía detuvieron a un hombre, presuntamente un ladrón. Es Sergio N., de 56 años, y es que conducía un cabezal robado. El vehículo tenía el reporte de robo desde el 16 de julio de 2024. Los agentes ahora buscan determinar si el hombre actuó en solitario o si, por el contrario, tiene cómplices.
Se viene un fin de semana cargado de emoción en el fútbol nacional. La jornada 10 del clausura promete duelos bastante clave, también puntos vitales y la lucha por la clasificación. Kevin Gordillo tiene más. La Liga Nacional no se detiene y este fin de semana se disputa la jornada 10 del torneo clausura. Una fecha que puede comenzar a marcar diferencias importantes en la tabla de posiciones. La actividad arranca el sábado cuando Guastatoya reciba Comunicaciones a las 16 horas. Un duelo clave por la parte alta del campeonato. Más tarde, Municipal enfrentará a Marquense a las 18 horas. Partido en el que los rojos buscarán hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes. El cierre del sábado será a las 20 horas, cuando Malacateco se mida ante Antigua GFC en un choque directo entre equipos que quieren mantenerse en zona de clasificación. El domingo la jornada comienza temprano con el encuentro entre Aurora y Misco a las 11 horas. Un partido vital para ambos en su lucha por escalar posiciones. Posteriormente, Achuapa recibe a Cobán Imperial a las 15 horas, en un compromiso que promete intensidad, especialmente para los cobaneros que buscan mantener la pelea por los primeros lugares. La fecha se cierra a las 18 horas, el domingo cuando Xelajú MC enfrenta a Mictlán, en un duelo atractivo que puede mover la tabla en la parte alta. Tras 9 fechas disputadas, la tabla de posiciones ha comenzado a tomar forma. Equipos como Cobán Imperial y Xelajú MC han mostrado un desempeño convincente y se ubican entre los primeros puestos. Seguido de cerca por Guastatoya, que mantiene regularidad. En contraste, clubes como Municipal y Aurora han tenido altibajos y necesita recuperarse cuanto antes para no perder contacto con los líderes. La jornada 10 promete emociones, rivalidad y resultados que podrían empezar a marcar el destino de varios equipos en este clausura 2026. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Una pausa comercial. Cuando regresemos hablaremos de la cantante argentina Cazzu y también de la nueva presentación de Bad Bunny. Les diremos dónde será. Guatemala será sede de la tercera edición de AnimeCon Guatemala, un evento que reunirá a los amantes del anime, también el manga y la cultura japonesa. Y esto tendrá la participación de estrellas internacionales del doblaje latinoamericano. Con sesiones de firmas, fotografías, diversas actividades, los asistentes podrán sumarse a ese universo de fantasía y también de creatividad. Según los organizadores, se espera la asistencia de más de 6,000 personas, consolidando este encuentro como uno de los principales espacios para la comunidad otaku, que es muy famosa ya y que también es una cultura pop en el país cada día más creciente. El evento se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas en el Parque de la Industria. Los salones específicamente será el Salón 9, pero serán 2 áreas, la 8 y la 9. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Fin de semana con información a través de Guatevisión y Prensa Libre. Y nosotros nos encontramos el lunes a la 1 del día. Hasta pronto.